asiento, mis amados hermanos, y abramos nuestras Biblias, por favor, en la segunda epístola enviada a Timoteo. Segunda de Timoteo, por favor, y vamos a ir al capítulo 2. Vamos a estar trabajando en unas instrucciones que le fueron dadas a un joven líder, pastor, pero que no solamente se le estaba hablando a él, sino se le hablaba a una iglesia por extensión, es decir, no solamente era a Timoteo que se le estaba hablando en esta epístola y se le estaban dando instrucciones, sino que era la iglesia por extensión la que se le estaba diciendo algo. Entonces vamos a ver un poco esto, y ahí mientras usted ubica el versículo, 2 de Timoteo 2, del 20 al 25, quiero hablar un poco acerca de algo alusivo a este tema que me gustaría utilizarlo como una introducción, y es la ley de la utilidad en la naturaleza. No sé si alguna vez usted ha leído sobre esto, pero básicamente la ley de la utilidad lo que nos dice es que nada que permanece en estado crudo o sucio o sin procesar se vuelve realmente útil, ¿cierto? Y lo podemos ver en la mayoría de las cosas. Una fruta, para poder comerla necesitamos que se madure, hay que acomodarla, pelarla, quitarle la cascarita, lo que hay que quitársela, y poder nosotros entonces tener un aprovechamiento de ella. Todo lo valioso debe pasar por un proceso, y hay diferentes ejemplos en la naturaleza, aún en la palabra, que nos enseñan a nosotros y validan ese principio. Por ejemplo, el trigo tiene que ser molido para convertirse en pan. Vemos el hierro, que para que se pueda volver útil a nosotros tiene que darle golpes, tiene que ser expuesto a calor. El aceite nace del aplastamiento de una oliva, tiene que colocarla a niveles de presión impresionantes para que el aceite salga de ella, de su pulpa, y se vuelva algo de utilidad. El oro, nos enseña aún la palabra, tiene que ser puesto a fuego para que le salga la impureza. Los diamantes, que en su estado natural son solamente carbono común, pero la presión externa y los cortes precisos van haciendo que ese material pase de ser algo burdo a algo que se paga mucho dinero por eso, y que no solamente tiene una utilidad cosmética, ¿cierto?, ornamental, sino que también se utiliza hasta para otras cosas. Y esta palabra nos va a enseñar a nosotros cómo esa ley de la utilidad en la naturaleza también en el plano espiritual y en el caminar del cristiano tiene una ubicación. Entonces vamos a leer en 2 Corintios 2 y leamos desde el 20 en adelante. Dice lo siguiente: en una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos, repita conmigo por favor, honrosos, y otros para usos viles. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, tú sabes que generan contiendas. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso, escuche esto que interesante, Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Interesante cómo esto nos habla a nosotros de la actitud que tiene que tener un cristiano a la hora de ir allá afuera e interactuar con diferentes personas. El viernes que estábamos en el taller de apologética en la primera clase con Mauricio, hablábamos un poquito de esto, cómo la apologética nos sirve a nosotros como una herramienta de parte del Señor para quitar obstáculos en las personas que quieren acercarse al Señor. Sea gente al interno de la iglesia, que tal vez están creciendo en su caminar, o personas de afuera, es decir, con miras a un evangelismo. Utilizamos la apologética para remover obstáculos, malas comprensiones, malas ideas, que en algún momento tal vez fueron implantadas en algún lugar, lo que sea que le hayan enseñado a la persona equivocado, traumas que tengan las personas respecto a las iglesias. La apologética sirve para quitar esos obstáculos y hacer que la persona le sea más sencillo acercarse al evangelio.
Pero también hay una diferencia entre la apologética y el contender por cuestiones necias, como nos dice aquí Pablo, hablándole a Timoteo. Y nosotros tenemos que tener ese sentido para poder pues detectar, discernir en dónde está la persona, cuál es la actitud de él o de ella, si quiere verdaderamente aprender, si esto surge de una motivación correcta o si lo que quiere simplemente es llevarlo a usted a un plano en el cual haya contienda, es decir, la persona no tiene esta apertura para poder hacerlo. Necesariamente hablando, entonces nosotros tenemos que tener un corazón enseñado por Dios, preparado para poder tener un intercambio con personas de fuera de la fe o aún con personas dentro de la fe. ¿Cuántos saben que a veces hay personas dentro de la fe que son un poquito complejas, verdad? ¿Se ha visto a alguien así en el espejo en algún momento? ¿Verdad? A veces hay personas así un poquito complejas y hay que tenerles amor. Necesitamos la capacitación de Dios para acercarnos a ellos, ¿cierto? Poder amarles y que se acerquen a Cristo. Entonces, el contexto de Pablo, cuando él le habla a Timoteo, es muy similar. Pablo le está enviando esta epístola o esta carta, y Timoteo era, vamos a decirlo, un colaborador cercano, era un líder en la iglesia en Éfeso. Se estima que esto pudo haber sido escrito entre el 64 o el 67 después de que Cristo murió y resucitó. Pablo estaba en un encarcelamiento y él todavía no sabía si iba a poder salir de ahí. Parece que tenía la sospecha de que él iba a morir. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, él está diciendo, como tome, le voy a dar el resumen, la síntesis, la capacitación de lo que usted tiene que hacer, como por si acaso no nos volvemos a ver. Entonces, las epístolas que Pablo le envía a Timoteo se ve que tienen un carácter para un líder, que le está preparando para hacer la tarea que él iba a tener que desarrollar. Había diferentes retos con los cuales Timoteo se estaba enfrentando. Por un lado, falsos maestros, enseñanzas engañosas, personas que querían hacer que la iglesia volviera al judaísmo. Había personas que venían de este lado. Entonces, la manera en la cual Pablo prepara a Timoteo era no solamente en cuanto a doctrina, sino también el carácter que él tenía que tener. Le habla inclusive del carácter de los hombres en los tiempos finales, cómo iban a ser ellos, para que él tuviese como esa visibilidad de qué son las cosas. Pero en medio de todo esto, arranca diciéndole en el versículo 20 que las personas, él utiliza una ilustración aquí particular, somos como vasos. Le dice que hay vasos que son de honra. Y le presenta algo muy interesante. Podemos preguntarnos nosotros, ¿qué es un vaso de honra? Le habla de vasos de este tipo y también de lo contrario, es decir, vasos de deshonra. Probablemente usted en su casa, los que les gusta el té o el café, tenemos ciertas tacillas que utilizamos, o alguna taza exclusiva para ciertas bebidas, y usted tiene otras que son, no sé, para algunas personas poner una plancha de dientes o poner el veneno de las moscas o esas cosas, ¿verdad? Un uso que no es para nada honroso. Ahí están, son usos diferentes. Y Pablo habla aquí y le presenta esto de esta manera. Le dice, en una casa grande no solo hay vasos de honra, sino también de madera, de barro, y hay unos que son de oro. Entonces, ¿qué es la casa grande? Pablo aquí utiliza esto para referirse a la iglesia, al cuerpo de creyentes, todos nosotros, una casa grande, el reino del Señor. Y la perspectiva de Dios es que allá al interno hay diferentes vasos en diferentes estados, ¿cierto? Un vaso de honra, ¿qué es? Es una persona que vive de una manera santa, apartada del pecado, de la corrupción doctrinal también. Es alguien que sirve fielmente a Dios en su ministerio y en su vida cotidiana. Una persona que no es por accidente que un día fue al culto y le impusieron las manos y le dijeron, reciba el Espíritu Santo, y entonces ahora la persona ya es un vaso de honra. O alguien que de pronto Dios le dio un don y ese don ya le capacitó para el ministerio. No, los dones no capacitan para el ministerio, los dones son herramientas que Dios te da, y el Espíritu Santo forja un carácter en nosotros para poder utilizar esto que Dios ha puesto. Por eso Pablo le habla a Timoteo de cómo tiene él que interactuar con personas, porque les dice que tiene que ser hasta manso, les dice, tienes que tener mansedumbre por si acaso Dios les concede a esas personas arrepentirse. Es decir, que Timoteo, con todo el llamado que tenía y los dones que podía manejar, si él no tenía cierto carácter formado por Dios para hacer las cosas, podría generar algo equivocado. Lo opuesto
de lo que Dios quería. Y esto nos enseña a nosotros cómo, de la misma manera, como vasos de honra, Dios quiere que seamos útiles para Él. ¿Y qué es esa utilidad? Es una persona que esté dispuesta a ser moldeado o moldeada para los propósitos del Señor. ¿Quién dice amén? Entonces, la idea de la pureza y la obediencia hacen aquí que Dios pueda usarnos para sus propósitos. Y este mensaje es muy apropiado para nosotros como iglesia, porque aquí habemos personas de diferentes edades espirituales, personas que están empezando en la fe, personas que llevan años, y Dios a todos nos ve aquí como vasos de diferentes tipos. Y es más, Dios quiere utilizarnos a todos, pero esa utilidad, ese uso que Dios va a hacer de cada uno de nosotros, no depende de Dios solamente. Depende de la manera en la cual yo le permita al Señor tratar conmigo y con mi carácter, así como le estaba hablando a través de Pablo a Timoteo, para que las cosas entonces se den. Usted puede decirme, vea, pastor, es que cuando yo nací, a mí me recibieron 3 parteras en las manos y me hicieron un coro de ángeles cuando llegué a esta tierra. Bueno, perfecto, gloria a Dios por eso. Hay personas que no. Usted puede creer que usted es muy lindo, muy linda, porque eso le dice su mamá, aleluya, gloria a Dios, pero delante de Dios Todopoderoso tenemos que pasar un proceso para poder ser entonces un vaso de honra para el Señor. La pregunta aquí como curiosilla es: ¿qué es un vaso de deshonra, verdad? Tenemos como una ilustración. Bueno, un vaso de deshonra es alguien que vive en pecado, una persona inmadura o rebelde. Vamos a hablar un poquito más adelante. Alguien que deshonra la obra de Dios. Incluso puede estar dentro de la iglesia, pero es una persona que deshonra la obra de Dios. Y desde la perspectiva del cielo es alguien que no le es útil a ni en el ministerio del Señor. Puede ser que sea un líder en potencia, puede ser que sea una persona con mucho potencial. Pensemos en Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo. A ver, Pablo, antes de ser ese hombre que escribió tanto, un escritor prolífico, una persona muy usada por Dios, Pablo era un sicario, así nomás, un déspota que perseguía a la iglesia. Y él estaba sinceramente engañado, tenía un celo distorsionado de que él estaba ayudando a Dios en sus propósitos. Él perseguía todo lo que no fuera el pueblo de Israel, y él decía: estas personas hay que desaparecerlas, hasta que un día ese hombre tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios. Y entonces aquello para lo cual Dios le permitió poner los pies en esta tierra, conectó con él. Y dijo: por esta razón es que Dios me formó así, por eso es que Dios puso este celo, por eso es que estas herramientas y mi historia de vida ha sido de esta manera, y Dios hace que todas las cosas caigan por el peso del Espíritu Santo. ¿Quién le da la gloria a Dios? Y nosotros todos, hasta que no tenemos ese encuentro como en Damasco, que lo tuvo Pablo, y el Espíritu Santo lo encandiló y lo dejó hasta ciego, entonces podemos entender qué es lo que Dios quiere. Hasta que eso no pasa, nosotros vemos la iglesia como un conjunto de normas, como prácticas que se hacen, religiosas, como ritos, y nos es muy fácil criticar y decir: vea, esto está mal, y aquello está mal, y aquel dijo, aquel habló más de la cuenta, y aquel no habló, y esa persona siempre viene a hacer show, y usted está en alabanza, y usted no está orando a Dios, usted está viendo quién llegó tarde, y que Luis le pegó mal a la guitarra. Usted no está alabando a Dios, usted está en otra cosa. Pero cuando usted busca al Señor y el Espíritu Santo lo ha impactado, con armonía o sin armonía, usted está en la presencia de Dios, porque usted ya trascendió el plano natural. Como dice el apóstol Pablo, usted ve a la gente y ya no conocemos a nadie conforme a la carne, sino al Espíritu. Eso quiere decir que cuando usted ve a las personas, usted no se va a enfocar en el barro de ellas, no se va a enfocar en su humanidad, porque usted entiende que así como Dios está tratando con usted, Dios está tratando con ellas, y el Espíritu Santo está formando algo en ellos. Entonces Dios nos lleva a tener misericordia aquí con los de la iglesia, pero con los que están allá afuera aún más. Usted no le va a hablar a la gente de afuera de principios bíblicos. Si usted es un desobediente, si usted es un rebelde, y la Biblia dice esto, porque ni siquiera tienen al Espíritu Santo, no están regenerados por Él, no piensan como el Señor. No, le estás hablando en cantonés, no entiende la gente. ¿Cuál debe ser su enfoque como un inconverso? Predicarle y en oración llevar esa alma: Señor, abre los ojos, que caigan las vendas del pecado, Señor, que esta persona se arrepienta, porque cuando el Espíritu de Dios viene a él o a ella, entonces Él les convence de pecado, de justicia y de juicio.
y la persona comienza a hablar, a balbucear su mismo idioma, que es el idioma del reino. Él dice amén. Entonces nosotros tenemos que ser procesados por el Señor. Una vasija de deshonra vive en pecado, no le es útil al Señor. Tiene que llegar a ese punto en el cual la luz del Dios Todopoderoso le llama, le santifica, le separa para el Señor, le aparta del pecado, y entonces viene este compromiso con Él y con su palabra. Es como si el viejo mundo, las cosas que usted vivió, lo que le atraía, los placeres, las prioridades de antaño, se colocaran en blanco y negro. El Señor hace que usted vea aquello que en algún momento le llamaba la atención y le distraía tanto, y es como que aquello se pusiera en blanco y negro, y usted entiende que nada de lo creado es mayor que Dios Todopoderoso. Su mente, su corazón empieza a gravitar en torno a Dios. Y estas cosas que Dios puso a tu alrededor, tu trabajo, la empresa, el estudio, todo eso, no es que desaparece, eso queda ahí. La palabra del Señor dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Todo eso va a quedar allí, usted lo va a seguir atendiendo. Pero el llamado de Dios, el propósito de Él en tu vida empieza a verse no en 4K, sino como en 8K. Dios empieza a revelarte el estado, situación actual de tu vida, del mundo, de la sociedad, del evangelio. Dios empieza a avivar la obra de Él en tu vida, y hasta su oración cambia. Antes usted era por todas sus cosas, ¿verdad? Un perímetro, y usted estaba circunscrito a las cositas suyas, y por eso usted oraba nada más. Señor, oré por esto y por mi trabajo y bendiciones. Señor, el problema es, y la misma retórica de siempre. Cuando usted muere, cuando Dios comienza a tratar con el vaso, su oración, Dios quita los perímetros. Usted empieza a orar por el reino de Él. Y no es que sus asuntos no son importantes, Dios te lleva a orar por ellos, pero Dios equilibra los pesos. ¿Por qué? Porque has crecido en la fe, y usted ahora entiende a través de la oración cómo Dios va a ir tratando con las cosas de su vida. Pero Dios te lleva a la obra de Él, a colocar tus ojos en los campos, en lo que Él está haciendo, en las almas, a escuchar a las personas, no superficialmente, sino en el espíritu, a entender en dónde están ellos, a servirles, a ministrarles, como dice la palabra. ¿Quién está aquí? Entonces, Pablo le habla esto, y uno podría pensar, salado Timoteo, ¿verdad?, que le puso esa carga encima. Pero no. ¿A quién le está dirigiendo Pablo estas indicaciones? Él se lo está diciendo, sí, directamente a Pablo, pero también la idea de limpiarse de estas cosas y ser un vaso de honra aplica a todo creyente. Porque cuando vemos el consejo de la Escritura nos damos cuenta, no solamente en este capítulo, sino en la epístola y en otras, en la palabra, que el llamado a vivir en santidad, a evitar el pecado, es para la iglesia extendida. El llamado a ser útiles en la obra de Dios no es solamente para un líder. Dios le da esto a todos. Claramente sobre los líderes y sobre los siervos hay una responsabilidad mayor, porque nosotros influimos en las personas, la gente nos está viendo. Entonces la gente dice, vea, si Yeti le pega a Mauricio, entonces eso se puede en la iglesia. Nunca lo ha hecho, cancelado en nombre de Jesús. Pero es un ejemplo. Si las personas ven que en la iglesia la gente es liviana, la gente anda como así con las cosas de Dios, ese es el ejemplo que se le da a las personas. Si la predicación en la iglesia gira en torno a asuntos carnales, eso es lo que la gente va a pensar que es caminar con Cristo. Pero cuando nosotros presentamos el evangelio, ¿cómo es? El orden de prioridades, lo que el Señor quiere de nosotros, entonces no solamente estamos cumpliendo con Él, sino que las personas que han venido a buscar al Señor también están aprendiendo. La instrucción entonces de limpiarse de todas estas cosas es para cada uno de nosotros. Hay una diferencia en intensidad, sí, ya lo explicamos, pero esto es para todos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿de cuáles cosillas, pastor, hay que limpiarse? ¿Usted alguna vez ha llevado el carro a lavacar? ¿Quién ha llevado el carro a lavacar aquí en algún momento? Ya le confieso, yo nunca he lavado mi carro, siempre lo he llevado a lavacar. Es tan cansado para mí eso, nunca lo he llevado. Y en ese caminar en los años uno se da cuenta que hay lavacarse y lavacarse. Hay lugares a los cuales usted lleva el carro y lo lava muy bien y cuidan el vehículo. Es más, van más allá, le dicen a usted, vea, eso tiene que verlo aquí, esto por allá. Y hay otros lugares en los cuales usted dice, nunca más, no vuelvo ahí porque no se cuidan las cosas.
hay una limpieza profunda. Y ese nivel de limpieza Dios también lo va tratando en nosotros. Hay cosillas iniciales que usted las ve y dice, sí, esto hay que dejarlo por aquí, esto hay que ponerlo por allá. Ya obviamente evadir impuestos y estas cosas son pecaminosas, pero hay otras que uno necesita como un lavacar que trabaje, ¿verdad? Lavado profundo, fino, en seco. Y el Espíritu Santo también quiere hacer con nosotros un lavado profundo, si es que se lo permitimos. Si es que nosotros le decimos, Espíritu Santo, Padre Celestial, venga, escudriñeme, entonces el Espíritu de Dios va a venir, va a poner su luz, va a poner el agua de la palabra y te va a mostrar. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Le dice, si alguno se limpia de estas cosas, será vaso de honra, santificado, es decir, apartado, útil al dueño, preparado para toda buena obra. ¿Quién aquí quiere ser útil al dueño? ¿Quién es el dueño? Nada más y nada menos que el Mesías. Y son palabras, suena muy rápido, pero qué impresionante, qué privilegio. Serle de utilidad al Mesías. Imaginémonos nosotros todos aquí como un montón de vasos, de vasijas, y el Señor diciéndonos, yo quiero que usted me sirva, yo quiero que usted ya es un vaso, yo quiero que usted sea un vaso de honra, y quiero que pase por este proceso que está aquí, por este lavaministros espiritual. Yo quiero que usted pase por acá y yo voy a ir detallando cada una de las cosas en su vida. Ya dejaste el mundo, pero ahora viene otra cosa. Ya sabes que eres hijo de Dios, sabes que eres discípulo, y ahora quiero que me sirvas. Y para servirme no es como usted lo quiere, no es su agenda. ¿Sabes? Servirle a Dios no es nuestra agenda. Uno puede decir, sí, voy a llevarle el diario a los necesitados y ya le serví al Señor, listo, chao. Qué fácil. Qué fácil. Cualquiera de nosotros podemos hacer eso, compramos un diario y lo llevamos allá. Cosa distinta es llevar un diario y hablarle a esa persona, sacar el tiempo para escucharle, y si esa persona le dice, usted puede orar por mí, y darle seguimiento, eso es diferente. Si Dios te llama a eso, aleluya, gloria a Dios, es diferente, es ir en profundidad, y para hacer eso nosotros tenemos que ser tratados, porque requiere desde amor al prójimo hasta empatía, hasta invertir tiempo y recursos, requiere orar, estar atento al Espíritu Santo, es hacerlo desde otra posición, es servirle a Él de una manera diferente. El Señor les dice entonces que hay que limpiarse, y estas cosas en la epístola podemos identificarlas, porque ya Pablo le ha hablado de varias, pero también si nos ampliamos no solamente a la epístola, sino también a otras cartas dentro del Antiguo Testamento y vemos lo que Pablo enseñaba, podemos identificar muchas de ellas. Este limpiarse tiene que ver con la mentira, el engaño, la manipulación. Aquí mismo Pablo le habla de la inmoralidad sexual, le habla del rencor, le habla de las envidias. En otras palabras, cualquier hábito que nos esclavice a un pecado. Piense por un momento, ¿cuáles son esos hábitos que usted o yo podemos tener que de pronto nos esclavizan algunas cosas? Y no tiene que ser un pecado grosero, pueden ser asuntos simplemente que tal vez uno está ensimismado, o sí puede ser, no sé, un asunto de ira, de frialdad, lo que sea. Hay conductas que deshonran al Señor. Estas son algunas de esas cosas que hay que limpiarse. Pablo le habla a Timoteo y le dice, sea manso. Si Timoteo hubiera sido una mansa paloma desde el principio, probablemente no le dice, ¿verdad? Papito, sea manso, ¿verdad? Seguramente Timoteo tenía algún despunte a veces. Le dice, sea manso, para que pueda corregir a alguien. Es decir, Pablo sabía las personas con las cuales él estaba interactuando, gente así como usted y como yo, ¿verdad? Pan de azúcar, todos. ¿Qué otras cosas había que limpiarse? Doctrinas falsas, enseñanzas corruptas. Le habla de palabras inútiles, ve qué interesante, palabras inútiles, falsos maestros, gente que venía a desviar a los creyentes de la verdad, contaminación doctrinal. ¿Qué nos envía el Señor a nosotros entonces a predicar? Nos envía a predicar el Evangelio de Cristo, el cual nos dice que el hombre es gracia, es salvo por gracia, por fe únicamente.
Esa es la agenda y esa es la prioridad suprema de nosotros como ministros del Señor, si queremos que Dios nos use. Todo lo demás debe rendirse y doblarse ante ese propósito supremo. Amén. Hacer amigos, crecer, conocer personas, intercambiar ideas, todo eso es bueno, pero tiene que estar supeditado a esa prioridad suprema del Señor en nuestro caminar con Él. Le habla de evitar la contienda, la inconstancia, en otras palabras, que perseverar. Entonces nosotros somos llamados a limpiarnos de muchas cosas, a arrepentirnos del pecado, a rechazar doctrinas, a evitar la influencia corrupta de este mundo. ¿Cuántos han notado cómo la cultura cada vez es más perversa? Cómo la cultura, como nos predicaba Federico hace 8 días, avala la violencia, nos impulsa a contender. Uno ve a la gente en la calle con violencia y las noticias nos lo refuerzan todos los días, pero la palabra nos enseña lo contrario. Tenemos que renovar nuestra mente y no acomodarnos a la cultura del siglo en el cual estamos viviendo. Hagámonos una pregunta acá: ¿qué puede impedir que alguien alcance esto? Es decir, ser un vaso de utilidad al Señor. Todos tenemos claro entonces que Dios quiere que lleguemos ahí. Hay ciertas cositas que yo creo que la mayoría de nosotros aquí, gente inteligente, han podido identificar en la vida. Decir, ok, perfecto, es eso. Yo tengo que dejar esto. Yo tengo que rendir esto al altar del Señor. Yo no puedo caminar más con este asunto porque esto desagrada al Señor. Sin embargo, a veces como que hay ciertas áreas en nosotros que están como un poquillo pegadas, ¿cierto? Como esas gripes que tenemos ahorita un montón, de octubre, noviembre, como cosillas que no se quieren como quitar en nuestra vida. Y aquí quiero hablarle de lo que motivó este mensaje. Hace algunos días el Señor me dio un sueño, y en el sueño yo veía como una momia. Yo nada más estaba viendo como una bóveda. Era interesante porque no estaba abajo, sino que era para arriba, y había un cuerpo, y estaba embalsamado como las momias, como con miel, con tiras y todo eso. Y yo, orando, cuando salí del sueño, yo, Señor, ¿qué es esto? O sea, era un cuerpo embalsamado, y aquí en Costa Rica pues no se hace eso. Es algo como curioso, ¿verdad? Y empecé a investigar un poco sobre el por qué embalsamaban los cuerpos, y encontré lo siguiente: había como un motivo práctico y también un objetivo de fondo con esto. Y el motivo práctico era el poder mantener el cuerpo intacto el mayor tiempo posible, para que pudiera ser reconocible y honrado durante ceremonias, entierros o traslados. Mira qué curioso. O sea, había como una necesidad de las personas, cuando cierta gente moría, de mantenerlos preservados el mayor tiempo posible. Ellos creían inclusive que en algún momento esa persona podía como resucitar, ¿verdad? Y de ellos nadie, solamente Jesús. Pero hay una actitud que se refleja aquí, un objetivo, decíamos, que era el deseo de prolongar la existencia del cuerpo, evitando la descomposición inmediata. Lo usaban mucho los egipcios y los mesopotámicos. Y el Señor empezó a hablarme sobre la autopreservación del yo. Y como muchas veces los cristianos, nosotros, hay cosas, puntualmente el viejo hombre de nuestra naturaleza, que está destinada a algo, y eso es a morir. Pero muchas veces nosotros, los cristianos, tenemos esa resistencia a morir al viejo hombre, al viejo yo. Es decir, hay una autopreservación del yo, el aferrarme a ese viejo hombre y a la perpetuación de actitudes inconsecuentes con la vida cristiana. Amén. ¿Estamos acá? Y son cosas que usted las ha detectado, que están ahí, y usted dice, esto como que no agrada a Dios, este asunto yo tengo que rendirlo. Pero muchas veces detrás de esto nosotros tenemos excusas para mantener esa actitud, engaños propios, autojustificaciones, y todos las hemos escuchado. No, es que así soy yo. ¿Y qué hace la gente con ese tipo de frases? Es como que se blindan, ¿cierto? No, la verdad es que yo soy así. Y queremos normalizar, en otras palabras, el pecado detrás de nuestra personalidad. Dios conoce mi corazón, Él sabe que soy así. Si Dios puede cambiarme, que haga algo conmigo. No, Dios no lo va a cambiar usted. Usted tiene que morir, dice la palabra. Usted tiene que disponerse para que el Espíritu Santo entonces venga a hacer esa obra en su vida. Dice aquí: el que se limpia de estas cosas.
Es decir, Dios empezó una obra en nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo, nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, pero eso no es algo estático. Día tras día nosotros tenemos que ir rindiendo esa vieja humanidad para que entonces el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Usted puede decir, no, es que yo no estoy listo para cambiar. Sí está listo, porque es el Señor el que lo llamó y le puso todo de una vez. Él ha puesto todo al frente tuyo para que puedas hacerlo. Es que, pastor, todos tenemos defectos. ¿Usted ha escuchado eso? Todos tenemos defectos. Sí, es cierto, todos tenemos defectos. Y así todos estamos llamados a permitir al Espíritu Santo trabajar en cada una de esas cosas. Yo siempre digo, hay que andar con la cajita de clavos, ¿verdad? Cuando usted va a hablar más de la cuenta, agarra un clavo, ¿verdad? En la boquita, o cuando usted va a hacer algo que no corresponde, un clavo en el sector que corresponda, ¿sí? Para que entonces este viejo hombre esté crucificado allí, cada una de sus áreas y componentes. Esta mente que muchas veces pululan las ideas rebeldes. Entonces el Señor quiere que usted vaya por allá y su humanidad lo lleva así, en esta dirección. Y es una fuerza tirante que no le permite a usted caminar en libertad. ¿Cómo se llama eso? Ataduras. Ataduras. Un día de estos me pasó algo impresionante. Tenía que atender a un muchacho. Y entonces nos reunimos ahí en cierto lugar en San José, y cuando yo iba de camino, el Señor me dice, este hombre está muy atado. Y yo, ok, está bien. Bueno, nos sentamos a hablar, no nos acabamos de sentar, él estaba así acomodándose, y pasó adentro de un centro comercial, pasó una paloma volando encima de nosotros, como a esta altura, y soltó un mecate así roto sobre él, una atadura. Yo, qué impresionante. Y cuando este hombre empieza a hablar, nunca en mi vida había escuchado algo así. Otro nivel, no voy a hablar de él obviamente, pero yo pensé que impresionante, porque cuando él empezó a explicarme su historia de vida y dónde estaba y las profundidades a las cuales había tocado fondo, uno pudo entender algo que siempre nosotros hablamos como pastores, es que detrás de cada vida hay una historia. Usted puede ver a una persona hoy y dice, es que es rebelde, es que es desobediente, pero es que hay una diferencia entre la rebeldía y la desobediencia. Hay personas que desobedecen porque no saben, están desobedeciendo, pero hay gente que está en plena, abierta rebeldía al Espíritu Santo. Eso es otro escenario, ¿cierto? Y cuando nosotros decimos, ok, Dios, yo quiero seguir, que usted pasa de esa rebelión a estar en un estado en el cual Dios puede tratar contigo, porque Dios resiste al soberbio. Y cuando usted está en esa posición, entonces el Espíritu Santo viene y dice, ok, perfecto, Él rompe todas las amarras, las ligaduras, lo que sea que a usted le impide poder caminar con el Señor. Pero ese reconocimiento de nuestra naturaleza tiene que ocurrir. Tiene que haber ese punto donde usted vuelve en sí, como el hijo pródigo, y dice, esto no está bien. Porque en ese momento, en esencia, lo que está pasando es que usted está hablando las mismas palabras del Señor. Usted llama lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Mientras eso no pasa, usted empieza con sus excusas. No es que Dios me entiende, así soy yo, no estoy listo para cambiar, es mi personalidad, no soy perfecto, Dios me ama igual, así me criaron. ¿Usted ha escuchado eso? Vuelva a ver el que está al lado, o dígase usted mismo, no se ponga creativo, ¿verdad? No se ponga creativo. El llamado a la cruz nos compete a todos. Y las alternativas o las excusas o los autoengaños que usted y yo planteemos delante del Señor, ninguno se sostiene. Un día vamos a tener que darle cuentas a Él. Y la palabra dice que el Señor no puede ser burlado. Él va a hablar con nosotros en sus términos. Que Dios me cambie cuando Él quiera. Es que estoy luchando. No quiero perder a nadie a mi alrededor. El Señor te está llamando a algo. Entonces, hay una gran diferencia entre ese viejo hombre, que a veces nosotros lo tenemos así embalsamado con esa miel, ¿verdad?, de nuestras ideas y de nuestros argumentos y de nuestras excusas. Hay una gran diferencia entre esa actitud de autopreservación del yo y una persona que verdaderamente está dispuesta a morir para que Cristo haga lo que Él quiere en su vida. Amén. En cuanto a la identidad, una persona aferrada al viejo yo, él habla de sus impulsos, de sus heridas, de sus hábitos, de las razones que tiene para ser como es. Si usted no conoce las circunstancias de vida en las cuales yo crecí, sí es cierto, yo tal vez no las conozco, pero Cristo sí.
Y Él ha puesto su Espíritu Santo para restaurarte, para que eso no te afecte más, para que usted sea libre, para que todo lo que le ha sido una atadura sea roto y usted pueda ir en pos del propósito de Dios para su vida. Amén. Hay una diferencia entre el viejo hombre y el nuevo en relación con el pecado. El viejo hombre tolera el pecado, lo justifica, lo minimiza y dice: no griten tan duro, fueron como 50 decibeles, pero no es nada eso. ¿Sí? Así es el viejo hombre. El nuevo lo confiesa, lo reconoce, lo abandona, se aparta de él. El viejo hombre, cuando quiere autopreservarse con respecto a la palabra, entonces la relativiza, resiste la corrección, y usted llega y empieza a pasar ciertos textos y dice: pasemos otro libro, ¿verdad? Mejor otro capítulo de una vez. Es más, le damos otra cosa, hablamos Netflix de una vez. Usted empieza a leer y se encuentra ciertas cositas ahí, y el Espíritu Santo, y simplemente pasamos, ponemos un punto y coma, un punto y aparte, y no vemos. El nuevo hombre se somete y dice: uy, no, esto no me agrada. Y qué dicha que no te agrada, porque te estás dando cuenta ahí que hay una confrontación de dos mundos: el mundo del reino con tu humanidad caída. No tiene que ver nada el diablo aquí, ahí es Dios tratando con usted. Y usted diga: ok, yo decido morir, yo decido, Señor, dejar esto, yo decido someterme, voy a estudiar y voy a aplicar esta palabra a mi vida. El viejo hombre comienza a ver de dónde agarra excusas para justificar y macizarse en su pecado. El viejo hombre, cuando quiere aferrarse al viejo yo con respecto a la relación con otros, es una persona reactiva, orgullosa, defensiva, contenciosa. No le ha hecho usted así, está como una espinilla madura, ¿verdad? Lista, ¡pam!, de una vez revienta, explota. Pero la persona en Cristo, el nuevo hombre, es amable, paciente, y puede hacer que usted la lengua adentro parece que se le quiere salir por las orejas, ¿verdad? Pero usted mantiene sus dientes bien cerrados. Usted guarda silencio y le dice: Señor, toma control de mí, porque Dios te ha dado dominio propio. Él ha puesto esa templanza en nosotros. Y usted le pide a Él sabiduría, que le enseñe a Él cuándo hablar y cómo hablar, qué debes decir. En cuanto a la doctrina, una persona en el viejo hombre es influenciable por otras enseñanzas, por modas espirituales. Vamos, como decía Dani un día de estos, y milagros, solamente de eso le habla a usted. Y el milagro y la palabra profética, Dios hizo aquí, Dios hizo allá, y todo eso está bien. Dios puede hacer milagros, Dios puede hablar, etc. Pero usted no vive a punta de milagros y profecías en la vida. Usted vive fundamentado en Cristo, que es la roca de los siglos. Así es como vive en el Señor. Amén. En su relación con el mundo, la persona que está pegada en el viejo hombre ama los deseos del mundo, la vanagloria, la comodidad. La comodidad es así, tiene un trono especial cubierto de gamuza, blanca o negra, según la personalidad, ¿verdad? Y la persona se sienta ahí. Y Dios guarde, le toque en eso. Pero la persona que está en Cristo, el nuevo yo, busca la justicia de Dios en su vida y con los demás. Busca que Dios trabaje. Cuando el Señor te levanta, así como me decía un hermano hoy en la mañana, Federico, así el Dios viene en la madrugada y le dice: levántese, Silvia, es hora de orar en la madrugada. Y su humanidad no quiere. ¿O a quién le gusta levantarse en la madrugada? Uno inicialmente no quiere, pero usted dice: sí, Señor. Usted se levanta, se pone en pie, se lava la cara y ofrece ese sacrificio de oración. Y cuando usted tiene esa actitud de servirle al Señor, aun cuando su humanidad y su carne no lo quiere, vea, Dios se glorifica de 100 en 100. El Señor hace. Vemos su gloria en esta tierra. Una persona pegada en el viejo hombre, en cuanto al propósito, vive para sí mismo. El negocio, la empresa, el trabajo, la familia, las fiestas, todo eso es prioridad uno, enmarcado con María Luisa y toda la cosa, ¿verdad? De ahí moverla es dificilísimo. Pero una persona que está en Cristo entiende que es un vaso de honra, santificado, es decir, llamado por Dios para hacer algo. Y eso no significa que el Señor le va a pagar a usted la fiesta con su familia y todo lo que tiene que hacer, no.
sino que Dios le va a dar el sentido adecuado a todo, y usted va a poder honrar a Dios, y honrando a Dios usted queda bien con lo más importante, y también le vas a hacer a Él de utilidad con tu familia. Vas a ser útil para toda buena obra. En estos días en los cuales hay actividades, usted va a poder compartir con su familia. Y usted no lo va a celebrar como una tradición. La Navidad es una tradición simplemente. Cristo ni siquiera nació en diciembre. Nosotros los cristianos celebramos el nacimiento de Él en todo el año. Pero usted no va a hacer el papel del Grinch en diciembre. No, es que Jesús no nació en diciembre, no vamos a hacer. No, usted simplemente va a celebrar el nacimiento de Jesús como todo el año y va a hacer luz con su familia. Luz y sal, va a compartir con ellos. Va a mostrarles el fruto del Señor. La paciencia de Él. Usted va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho durante este año en tu vida, y eso llama la atención de la gente, porque se dan cuenta que usted no está viviendo una euforia temporal del momento, del clima, sino que su raíz va tan profunda en el Señor que no importa cómo esté el clima allá afuera ni la estación que sea, usted tiene gozo todo el año. Amén. Entonces, ¿cuáles son las causas o algunas de las causas subyacentes de esa autopreservación del yo? ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos esto nosotros? ¿Qué es lo que lo causa? La número uno es falta de arrepentimiento. Es eso. Nos dice la palabra en Romanos 2:5. Vea, escuche esto. Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira. Oye, pastor, ¿por qué leyó eso? Qué impresionante lo que dice aquí, le está hablando a la iglesia. Cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Esa falta de arrepentimiento es en esencia negarse a reconocer el pecado o minimizarlo. Y uno dice, no, todos lo hacen. Es ahí donde nosotros tenemos que rendir eso y decirle, ok, Espíritu Santo, coloque la manguera a presión en esta área, ¿verdad? Se llama lengua, Dios. Póngala ahí. Se llama enojo. Se llama cansancio, se llama aburrimiento, se llama desánimo. Coloque, Señor, el agua de su palabra en esta zona. Lo necesito desesperadamente. Pero usted hace una pausa. ¿De qué le sirve usted entrar a la vacar? Van a empezar todos los dispositivos a trabajar y usted arranca y se va. Nos tiene que quedarse un cierto tiempo en cada estación para que eso haga el efecto. Lo mismo es con el Señor. Usted se acerca a Él, Dios trae el tema a la mesa y usted tiene en ese momento que abrir su corazón y decirle, sí, Dios, aquí está esto. No me voy a hacer el soviético. Esto está aquí, Señor. Yo lo rindo. No me gusta, me duele tal vez. Tal vez ha sido un mecanismo de defensa con el cual he caminado por esta vida porque así aprendí. Pero el Señor quiere darte algo mejor. Él quiere darte la capacitación y la sabiduría de su Espíritu para que ya no seas el viejo hombre, sino que sea Cristo a través tuyo. Y usted puede decirme, no, pero es que yo lo he hecho bien, yo lo he hecho así, yo lo he hecho así. Pregúntese a usted mismo, ¿cómo lo habría hecho Jesús en sus zapatos? Y si la respuesta es diferente, entonces es un espacio, una invitación de parte del Señor para sentarnos ahí y decirle, ok, Dios, trabaja conmigo, enséñame tu modo, dame tu carácter, yo quiero ser un reflejo tuyo, que pase conmigo lo que pasó con los discípulos, que los identificaban por la manera en la cual hablaban. Decían, es que ellos hablan igual que Jesús, son discípulos de Él, hablan exactamente igual que Él. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, no solamente en tu doctrina y lo que enseñas, sino en la manera en la cual tratas a las personas. ¿Quién dice amén? Amén. Otra causa subyacente que puede provocar esa autopreservación del viejo hombre es el amor al mundo. Vean lo que dice la Escritura en 1 Juan 2:15: no amen al mundo. Ahora usted me va a decir, pero pastor, a mí me encanta la montaña y los ríos y todo eso. Cuando la Biblia habla del mundo son dos planos. Depende del contexto, usted lo va a ubicar. Una cosa es la creación como mundo y otra cosa es el plano cultural pecaminoso. Y es de eso que nos está hablando aquí la Escritura. Y todo lo que ofrece ese contexto. Dice, no amen al mundo, es decir, todo ese plano pecaminoso cultural, dice, ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ya qué fuerte eso? Porque todo lo que hay en el mundo, es decir,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, nótese cómo el mundo despliega un poder engañoso, en el cual la vanagloria, los deseos y todas esas cosas a nuestra humanidad es como que le hace blink blink, ¿verdad? Es el objeto brillante y usted los ve y usted cree que el sentido de la vida es eso. Y de un momento a otro Dios viene y le pone eso en blanco y negro cuando usted lo ha seguido y le muestra que eso es pasajero, pero que si lo sigues a Él y haces su voluntad, va a permanecer para siempre la obra de Dios en tu vida. Hay un propósito eterno. ¿Qué prefieres tú? ¿Desgastarte por un trabajo, por una empresa, por cosas que aquí se van a quedar un día? ¿O invertir en lo eterno? Invertir en el propósito de Dios en tu vida a través tuyo con tu familia, en tu vida a través tuyo con la gente del trabajo, en tu vida a través tuyo con tu estudio y sobre todo en tu vida a través tuyo en el Evangelio. ¿Qué prefieres? Como dijo el maestro en algún momento, el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida en esta tierra por causa de él la va a ganar más bien. Es decir, que cuando usted coloca el Evangelio al frente y se vuelve su prioridad, no solamente usted está siguiendo y obedeciendo al Señor, sino que Él le da sentido a todo lo que está abajo también. ¿Quién le da la gloria a Dios? Y entonces a usted ya no le preocupa el trabajo, no le preocupa la empresa, no es que va a ser descuidado, sino que usted sabe que Dios tiene cuidado de eso. Dios lo bendice y todo lo que usted hace le sale bien, porque su corazón, sus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, y ya ninguna de las cosas que están abajo a ti ni a mí nos distraen. Seguimos al Señor, nos enfocamos en lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Cuál es otra causa subyacente? La falta de conocimiento en la palabra. Entonces la gente quiere seguir al Señor, pero no crece. ¿Y qué nos dijo el Señor a través de Oseas? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Debemos conocer lo básico del reino y después más. Crecer en las Escrituras, crecer en el conocimiento de Él, salir de los textos favoritos, adentrarnos en otros terrenos en la Escritura que el Señor quiere para nosotros. Y número 4 y final de esta sección, la resistencia al Espíritu Santo. Vean, nosotros somos el pueblo de Dios, y después del Pentecostés el Señor dijo: vean, ya ustedes a mí no me van a ver más, y es más, les conviene que eso sea así. Y yo imagino a los discípulos cuando escucharon a Jesús decir eso, más de uno sacó el violín, ¿verdad? ¿Cómo que se va y que eso nos conviene? No puede ser, Jesús. Jamás, ¿cómo se le ocurre a usted decir semejante cosa? Claro, yo los entiendo. Imagínese usted haber visto a Jesús, caminar con Él, ver los milagros, verlo aconsejar gente, el amor, la sabiduría, la autoridad. A ver, desde los emperadores hasta el mismo pueblo se asombraron. Y también hubo gente que lo rechazó. Al Mesías siendo perfecto lo rechazó. Así que si usted, sirviéndole al Señor, en algún momento alguien lo rechaza, no se preocupe. Si rechazaron al Mesías, y usted y a mí. Pero al margen de esto, ¿era asombroso ver al Mesías? Sí, pero había que estar al lado de Él. Entonces Jesús iba para Gadarea, iba para Samaria, iba para aquí, iba para allá. Había que estar ahí para ver la acción. Si usted no iba, sorry. No, se perdió lo que pasó ayer. Viera lo que hizo el maestro: resucitó a Lázaro. ¿Qué? Sí, ¿no visto en Facebook usted? Sí. Tuvo que haber sido algo espectacular, pero estaba circunscrito a la ubicación de Jesús. Y el Señor les dice lo siguiente: les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vea qué impresionante. El Señor, viendo ese momento espectacular donde Él iba a cambiar el mundo totalmente, les dice a los discípulos que no tenían esa experiencia, les dice: a ustedes les conviene. Y nosotros hoy,
estos discípulos que estamos aquí podemos entenderlo mejor. Porque no importa si usted está en su casa, si está en el tren, si está en un avión, si está en el trabajo, donde sea que usted esté, el Señor está contigo a través de su Espíritu. Él está ahí, Él te acompaña. Usted no tiene que ir hasta el templo, tiene que preguntar, mandar un mensaje en el chat de los apóstoles: Pedro, ¿dónde está Jesús? Por amor a Cristo, necesito que ore por mí. Mateo, usted siempre acaparando al maestro, qué cansado. No, ahora todos nosotros lo tenemos, gloria a Dios. Su Espíritu Santo reside en nosotros, pero tenemos que exponernos a Él. Tenemos que dejar que nos limpie para que entonces su humanidad y la mía comiencen a salir, comencemos a ser vaciados y ser llenos del Espíritu Santo. Porque hay una verdad funcional en esto, y es que usted no puede estar lleno de dos cosas, ¿sí? De una misma fuente no pueden fluir dos aguas. O estás lleno de vos y de lo que el diablo y el mundo ofrecen, o estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál quieres tú? El Señor quiere la segunda, pero Él nos dice: el que se limpia de estas cosas. Y el llamado del Señor en esta mañana, y a través de ese sueño, lo que el Señor me decía es: dile a la iglesia que yo quiero que mueran de una vez por todas, y que esas actitudes en muchas personas que se han autopreservado las lleven al madero. No les den continuidad, no se aferren al viejo hombre y no se engañen a ustedes mismos, no nos engañemos. Hay que morir a cositas para poder ver la gloria del Señor en esta tierra, para poder ver la obra del Espíritu Santo a través de nosotros, para servirle, para ser vasos útiles. Amén. Entonces, para ir finalizando, ¿cómo lo vamos a hacer? Pastor, ¿cómo me limpio? Usted puede ir a la casa, pastor, y saca la manguera y ¿cómo nos limpiamos de estas cosas? ¿Sabe qué es lo lindo? Que el Señor establece esto a cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad y podemos hacerlo. Número 1, para nosotros poder limpiarnos necesitamos la palabra del Señor. Ese es el instrumento por excelencia, es a través de ella. Vea lo que nos dijo el Maestro: santifícalos en tu verdad. Es decir, apártalos, prepáralos, límpialos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Dios, es verdad. Aún el Espíritu Santo a través de Pablo le habla a Timoteo y le dice que tiene que ser un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Y qué es eso? Le dice que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros aquí, que conozcamos las Escrituras y que las usemos de la forma correcta. Hay una forma correcta de usar la palabra. Hay personas que hacen un mosaico de versículos para justificar una idea que a veces ni están conectados entre ellos con el sentido de lo que Dios dice. Y por eso usted escucha: venga el milagro, venga, arrebate, venga y haga aquí. Y toman un montón de verdades inconexas, desconectadas del sentido verdadero del Evangelio, para atraer a las masas y engañar a las personas. Pero la palabra del Señor nos muestra el orden de prioridades en esto. Y es: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Está muy claro? Esa es la voluntad del Señor para nosotros. El que quiera ser discípulo del Señor tiene que negarse a sí mismo y pasar entonces a caminar este camino angosto. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar vamos a ver situaciones en las personas, en nuestras familias, en gente al lado nuestro que tal vez no caminan, gente por la cual usted ha orado por años, y tenemos que tener algo presente: este caminar es individual. Dios respeta el libre albedrío. Tenemos que orar por las personas, claramente hay que orar, pero hay libre albedrío, y usted puede ser el gran siervo o la gran sierva de Dios, pero al final del día es decisión de cada uno. Judas caminó con Jesús, Judas escuchó a Jesús, Judas vio milagros, Judas pudo ver al Hijo de Dios encarnado frente a sus ojos, pero al final del día él decidió caminar como él quería. Igual nosotros, el Señor nos ofrece su verdad, su palabra, y entonces estamos ahí en ese momento precioso, maravilloso, para permitirle a Él, por su palabra, venir a transformarnos. Número 2, por la fe y la gracia del Señor. Vea, la limpieza espiritual sí tiene este componente donde yo tengo que participar, pero también es la gracia de Dios trabajando en nosotros.
Pablo nos dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Es decir, sí se puede porque Dios nos hizo para esto. No importa lo que usted piense y si usted crea que no puede, sí se puede servirle al Señor, sí se puede vivir en santidad porque Él nos creó de antemano para esto. Lo que necesitamos es permitirle a Él trabajar aquí, que sea al modo del Señor, para que entonces las cosas se den. Número 3, arrepentimiento y confesión. Hay que confesar el pecado. Pero ¿a quién perdona Dios? Usted sabe que Dios no perdona a todo el mundo. Y es una idea muy chocante a veces. Dios no perdona un perdón superficial. La Escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Usted puede venir y decirle, sí Señor, perdóname, sí Dios aquí, y eso es de labios para afuera. No es un arrepentimiento que proviene del corazón, algo genuino. Cuando lo hacemos así, cuando usted dice, Señor, yo estoy de acuerdo con el cielo, esto es pecado, y usted se aparta, la misericordia de Dios viene sobre nosotros. Dice la Escritura, si confesamos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente hace eso Dios, dice, y limpiarnos de toda maldad. Yo necesito ser limpio, sí, porque hay ciertas cosillas en el camino que se nos pegan, mañas, hábitos, parásitos espirituales que se pegan. Y nosotros ocupamos tanto el perdón de Dios como la limpieza, limpiarnos de toda maldad. Y eso lo hace Dios a través de la iglesia, la operación del Señor, el orar por las personas, el ministrar unos a los otros, la liberación. Dios hace eso. Hace unos días, una persona, no es de la iglesia, nos pidió que oráramos. Y yo este hombre lo conocí hace años, hace como unos 19 años. Y entonces ya me cuenta las situaciones que tenía, que no voy a exponerlas acá, bien complejas. Y cuando yo venía para aquí, para que oráramos por él, el Espíritu Santo me habla y me dice el nombre del demonio que ha trabajado este hombre y lo que hacía. Y digo, mira qué interesante. Y me mostraba el Señor cómo esta operación de las tinieblas le impedía a él madurar, crecer. Entonces cuando llegamos y nos sentamos, yo le pregunto, dígame una cosa, ¿hace cuánto usted conoce del Señor? Porque yo lo conocí a usted hace más de casi 20 años, pero después de ahí no lo volví a ver. Entonces él me dice, vea pastor, vea qué curioso, ahora cuando venía yo de camino para acá, empecé a pensar que a mí me ocurría algo, y es que cada 5 años en mi caminar, yo me aparto del Señor, y cada vez iba más profundo cuando él se apartaba del Señor. Y en ese momento yo pude conectar con lo que el Señor me había hablado. Y cuando empezamos a orar por este muchacho fue impresionante, porque no había yo ni empezado a orar por él y se manifestó lo que había en él muy violento, y Dios lo hizo libre para la gloria del Señor. Pero pude ver ahí nuevamente esta verdad de cómo cuando nosotros queremos ser limpios y nos acercamos al Señor, Dios viene y Dios responde, Dios es recíproco, pero tenemos que quererlo. Uno hace, llamémosle probing questions, preguntas de valoración a las personas, porque Jesús se las hacía a la gente y le decía, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Porque muchas veces las personas es como, sí, yo quiero caminar con Dios, o vamos a la iglesia, a ver qué pasa, a ver qué dice esta persona, o a ver si Dios suelta algo. Pero no está esta actitud en el corazón de, yo reconozco que soy pecador y yo necesito cambiar. Y cambiar no por mi propio bien, cambiar porque quiero seguir al Señor. Es un horizonte más allá. Salirme de lo que yo estoy, donde yo estoy, para ir en pos de lo que Dios quiere. Dios hizo libre a este hombre y le damos la gloria a él, pero pude comprobar nuevamente esta verdad, como muchas veces el pueblo de Dios, en esa autopreservación del yo, en aferrarnos a ese viejo hombre, no permitimos que el Señor nos haga libres de lo que necesitamos ser libres. Número 5, para ir finalizando, el poder del Espíritu Santo. Nos dice la Escritura, pero el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.